Si quieres alcanzar el equilibrio entre tus finanzas, tus relaciones y tu bienestar, has llegado al lugar indicado. Bienvenido a Salud, Dinero y Amor con Romina Román y Marielena Vega. La mejor forma de invertir tu tiempo. La espera de este maravilloso Día de Muertos. Yo soy Romina Román. Gracias por acompañarnos aquí en el Heraldo Radio y siguen a la orden del día las estafas por teléfono, ya sea de presuntos bancos o de ofertas de trabajo. Ten cuidado, no te dejes engañar, hay que colgar de inmediato y denunciar. Pero antes que cualquier cosa, saludo como siempre con mucho gusto y cariño a Marielena Vega. Muy buenas noches, amiga. ¿Cómo te fue el fin de semana? Hola, Romina. Qué gusto saludarte a ti y a nuestros amigos. Bien, ya descansada y repuesta para traerles mucha información aquí a nuestros amigos que nos escuchan. Y tienes razón, ya huele muy rico a las flores, a todo lo que empieza este cierre del año, pero también mucha información que no es del todo buena. Pero amiga, te regreso los micrófonos. Es cierto, Marielena, y en las mañanas y en las noches se siente cada vez más frío, así es que hay que cuidarnos de las enfermedades respiratorias, pero platícanos quién nos va a acompañar hoy. Gracias, Romina. Amigos, en unos momentos estaremos platicando el costo que nos representa como país, como mexicanos, de las inundaciones recientes en este mes de octubre en estados como Puebla, Veracruz, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo. ¿Cuáles son los costos, por supuesto, además de humanos? No se lo pierda, estaremos platicando con especialistas de Banamex. ¿Y cuál es la expectativa en comercio y empleo en la capital del país a unos días de que se celebren eventos tan importantes como la Fórmula 1, los desfiles del Día de Muertos y por supuesto las ventas prenavideñas? De esto le vamos a preguntar a Vicente Gutiérrez Camposeco. Él es presidente de la Cámara Nacional de Comercio, la Canaco, de la Ciudad de México. La ley de amparo, ¿de qué se trata? ¿Cuál es la realidad que estaremos viviendo los mexicanos con esta nueva reforma recién aprobada? ¿Verdaderamente será imposible o muy burocrático denunciar algún problema que podamos tener incluso con un cargo no reconocido o extremadamente fuera de los niveles que siempre pagamos, como por ejemplo en servicios de agua? Hoy lo vamos a platicar con un abogado penalista, César Cerizola. No se lo pierdan. Y realmente el aumento de los llamados impuestos saludables que entrarán en vigor a partir del 2026 ayudarán a disminuir la obesidad. De esto nos va a platicar Mauricio Hernández. Él es académico del Instituto de Investigaciones. La entrevista en Salud, Dinero y Amor. Ya amigos, en este mes hemos visto inundaciones, lluvias muy severas, incluso quien dice fuera de lo normal. ¿Cuál ha sido el impacto económico que esto nos ha traído como país? Para platicar de ello nos da muchísimo gusto saludar a Rodolfo Ostolaza, subdirector de Estudios Económicos de Banamex. Muy buenas noches, Rodolfo, qué gusto saludarte. El gusto es mío, siempre es un placer platicar con ustedes y con su auditorio. Gracias, Rodolfo. Oye, y pues estos impactos económicos y en la inflación de las inundaciones en este mes de octubre, ¿cómo lo estás viendo? ¿Cuál es la perspectiva? Mira, lo primero que a mí me gustaría mencionar es que, tenemos 70 fallecidos, 72 desaparecidos y más de 300,000 damnificados, con un impacto humano severo. Eso no se puede cuantificar de ninguna manera, el dolor y la pérdida de las familias. A la fecha tenemos más de 100 municipios que reportan daños, con énfasis en las zonas rurales de la Huasteca y la zona norte. Por el otro lado, desde la perspectiva económica, la verdad es que los municipios que han sido afectados son una fracción muy limitada del PIB, son cerca al 1% del total. Por ejemplo, en Veracruz, que es el que tiene más municipios afectados con 40, destaca Poza Rica, que es un hub petrolero que proporciona 4% del PIB estatal, y Tuxpan, que es un puerto que representa 2.5% del PIB estatal, pero la mayoría de los municipios afectados son agrícolas. En Hidalgo y Puebla, las comunidades dependen más bien de cultivos de subsistencia como maíz y frijol, aunque también por ahí el café de especialidad en la Sierra Poblana es importante. Y Querétaro y San Luis Potosí, que tienen mucho menos municipios afectados, son economías que más bien producen frutas y que están enfocadas a la parte turística. En ese sentido, a nivel nacional, el impacto en estos municipios parece muy modesto si lo comparamos con zonas urbanas como puede ser el Distrito Federal, como puede ser Monterrey, etcétera. Pero las afectaciones que hay a nivel local, como los bloqueos, los cierres en las carreteras, pues generan muchos riesgos en la cadena de suministro, sobre todo en la parte agrícola, ¿no? Rodolfo, muy buenas noches. Te saluda Romina Román y se tiene más o menos cuantificado
estimado en términos de pesos y centavos de cuánto sería el impacto económico? Sí, mira, el día de hoy en Banamex tenemos una proyección de crecimiento del Producto Interno Bruto para este año de 0.4% y consideramos 3 escenarios diferentes. Primero, que tenga una corta duración el impacto, que todavía estaríamos en este tiempo, digamos, con una disrupción muy breve, que tenga una recuperación rápida. Eso le quitaría 1/100 crecimiento, quedaríamos en 0.39. Lo más probable es que dure más o menos unos 15 días y en ese caso estaríamos viendo que el PIB crecería en vez de 0.4, 0.37, y en el escenario que no queremos ver, que es en un escenario que dure más de 30 días o 30 días y más, estaríamos viendo ya un crecimiento de 0.34%, es decir, sí nos podría bajar ahí una décima de crecimiento, sobre todo enfocado en el cuarto trimestre, porque con el esfuerzo de la reconstrucción que ya se ha anunciado por parte del gobierno federal, como ocurrió justamente después de Otis en 2023, que generó todo un rebote, eso podría verse reflejado en el PIB del primer trimestre del año que entra, dándole un impulso mayor al crecimiento. Rodolfo, ¿hay diferencia entre cuando hubo Fonden y hoy que no lo existe? Siento yo que sí, porque el Fonden era justamente ese guardadito cuando sucedían este tipo de cuestiones, pero en la respuesta de la Administración Federal ha sido muy claro de que va a haber recursos justamente para la reconstrucción y esos deben aplicarse de la manera más ágil y productiva posible para permitir la reincorporación de todos estos municipios en las actividades económicas del país, ¿no? En ese sentido, esta reconstrucción puede impulsar la actividad económica a nivel estatal, local, pero no podemos dejar de lado que la frecuencia de estos eventos climáticos resaltan la necesidad urgente de invertir en infraestructura que mitigue los riesgos, como pueden ser barreras de contención, drenajes, los caminos en las zonas serranas y la construcción de albergues, ¿no? Y también mejorar los sistemas de alertas temprana. El día de hoy ya lo mencionaba la presidenta Sheinbaum, que ese es uno de los puntos que van a manejar, ¿no? No solamente atender a las familias afectadas, sino también mejorar los sistemas de alertamiento de la población. Rodolfo, ¿y realmente se cuenta con los recursos para apoyar a estas personas y a estas zonas afectadísimas? Y esto te lo pregunto porque sí sorprendió este tema de que además de que no hay Fonden, también en el estado de Veracruz se canceló en mayo el seguro para desastres naturales y se creó uno que no tenía ni siquiera la autorización por parte de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Entonces, la pregunta concreta es, ¿se cuenta con los recursos? ¿Están preparados los estados y el gobierno para atender este tipo de fenómenos y de desastres? Totalmente. Aquí lo que sucede es que tenemos que ver más la perspectiva macroeconómica y lo que hemos visto este año en el presupuesto federal es que existe un esfuerzo de consolidación fiscal debido a los excesos que tuvimos en los 2 años previos, 23 y 24. Entonces, lo que ha sucedido es que si nos vamos contra lo programado, está muy contenida y ha sido mejor que la programada justamente porque ha habido un subejercicio muy importante del gasto. En ese sentido, este subejercicio, digamos, son estos recursos que ya no se gastaron y que en este momento caen muy bien porque es justamente de ahí de donde se puede sacar, son recursos que ya están presupuestados, que se tienen que redirigir justamente para el esfuerzo de la reconstrucción y poder apoyar a nuestros connacionales que en este momento no le están pasando nada bien, ¿no? ¿Se puede aprender de lo que se hizo a lo mejor en el pasado o en algún otro país para enfrentar de mejor forma estos embates ambientales, Rodolfo? Creo yo que tenemos que estar preparados porque van a suceder. Lo vimos en España con Dana, lo vimos en México ya con Otis. Estos fenómenos naturales muy relacionados con el cambio climático deben de ser atendidos y es por eso que se deben de implantar las políticas necesarias para que tengamos una mejor prevención. En este caso, cuando se suceden estos grandes eventos, que son eventos muy de cola, digamos, que no caben dentro de una distribución normal, son muy poco probables, pero que cada vez suceden con mayor frecuencia. En consecuencia, se están volviendo mucho más probables y creo que no hay mejor camino que el de la prevención que permita, sobre todo, más que la parte económica, que el costo humano sea lo mínimo posible, justamente en localidades que están muy marginadas. Creo que es ahí donde se tienen que enfocar los esfuerzos hacia adelante más que de manera retrospectiva, ¿no? Y yo insistiría con este déficit fiscal que ya es preocupante e incluso ya mencionó una alerta el Fondo Monetario Internacional, esta dispersión de recursos en los programas sociales. Tú mencionas que se requiere mejorar la infraestructura. La pregunta es, ¿hay voluntad para mejorar la infraestructura y sobre todo recursos? Yo te diría lo siguiente, este año en efecto ha sido de mucho
mucha consolidación fiscal, donde hemos visto una caída muy fuerte en la inversión pública que tiene dos aristas. Primero, el propio esfuerzo de consolidación fiscal para llegar a las metas que se propusieron desde principios de año por parte de la Secretaría de Hacienda, pero por el otro lado se terminaron las obras insignia de la administración anterior, entonces era una caída muy esperada en la inversión pública. Lo que estamos viendo en el paquete económico para 2026 es primero que va a haber un déficit mayor. El propio gobierno dice, con lo que tenemos ahorita no nos alcanza, necesitamos endeudarnos un poco más para poder invertir no solamente en los programas prioritarios como son estas transferencias, sobre todo a los adultos mayores, sino también que se empiece a ver la inversión pública. La propuesta del Plan México es impulsar estos polos de desarrollo que buscan justamente este crecimiento estatal, regional, muy focalizado en diferentes puntos del país. Entonces creo que ya ver que empiecen a fluir esos recursos en términos de inversión pública va a ser un impulso a la actividad económica, pero sobre todo puede dar la vuelta a la caída tan brutal que hemos tenido este año en la parte de la inversión pública, ¿no? Que sí muestra caídas muy fuertes, tanto en términos nominales, lo que presenta la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como en términos reales, lo que presenta el INEGI, ¿no? Nos preguntan cuál será el impacto de estas inundaciones para los mexicanos de a pie y que obviamente no estamos inmersos o dentro de estos estados afectados. Creo que el principal riesgo que tenemos ahí es justamente por el lado de la inflación, pero estamos viendo que podría haber una reducción importante en la oferta de algunos productos agrícolas como el maíz, como los cítricos y el café. Esto sin duda se va a ver reflejado en las propias localidades donde se generó la contingencia, pero a nivel nacional se podría ver bastante atenuado porque en otros estados tenemos sobreproducción actual. Basta voltear a Michoacán para ver lo que está pasando con el aguacate y el limón, donde los precios están por los suelos. Entonces esta dinámica entre productos podría compensarse justamente en el agregado de la inflación. A nosotros en el día a día pues estar muy atentos sobre todo con el precio de las frutas, de las verduras, de los productos agropecuarios cuando vayamos a realizar las compras, porque esta escasez podría verse en algunos productos, pero la sobreproducción que tenemos por el otro lado podría justamente modificar nuestros patrones de consumo, ¿no? Y por el lado del crecimiento, siempre que la actividad económica en general no avanza o sufre un retroceso como lo estamos esperando para el tercer trimestre, digamos, antes de estas afectaciones, pues hay que realizar las acciones pertinentes, tener ahorro, aquellos que invierten que tengan diversificadas sus inversiones, cuidar el trabajo, justamente por la caída que hemos visto o el estancamiento que hemos visto en el empleo formal privado, el del IMSS. Entonces, este tipo de recomendaciones en momentos, digamos, de estrés económico siempre vale la pena tenerlos en la cabeza, ¿no? Yo me quedo con que lo fundamental y prioritario en este momento es mejorar la infraestructura de todos y cada uno de los municipios del país. Muchísimas gracias a Rodolfo Ostolaza, él es subdirector de Estudios Económicos de Banamex. Gracias, Rodolfo, y por supuesto, si así nos lo permites, te vamos a seguir consultando. Muchísimas gracias a ustedes, al auditorio. Siempre es un placer platicar con ustedes. Al contrario, y quédense con nosotras en Salud, Dinero y Amor, que vamos con más información. Y seguimos aquí en el Heraldo Radio y en los próximos días, en las siguientes semanas, veremos una actividad importante en la Ciudad de México. Vimos el sábado pasado este desfile de Catrinas, pero viene la Fórmula 1, viene el desfile de Día de Muertos y ya inicia de lleno este tema pre-navideño. Para platicarnos cómo se estima este dinamismo comercial en la Ciudad de México, ya nos acompaña en la línea Vicente Gutiérrez Camposeco. Él es presidente de la Canaco, la Cámara Nacional de Comercio, justamente de la capital del país. Muy buenas noches, Vicente, qué gusto saludarte. Muy buenas noches, Romina, el gusto es nuestro. Gracias, Vicente, y cuéntanos cómo se anticipa el empleo y la actividad comercial en la Ciudad de México para las próximas semanas. Bueno, son fechas muy esperadas por el comercio, los servicios y turismo, dado que este es el estirón, el jalón para que en fin de año se logre llegar a las metas que cada uno de los empresarios ha trazado. Y efectivamente tenemos para el 24 y 26 de octubre la Fórmula 1 en el Autódromo Hermanos Rodríguez, que calculamos nos va a dejar una derrama económica de más de 20,892 millones de pesos a la ciudad, lo que representa un aumento del 16.47% respecto al año anterior. Ahora bien, según el cálculo de nuestro área de estudios económicos, las unidades económicas que más serán beneficiadas por esta derrama económica son las agencias de viajes, los centros comerciales, las tiendas de souvenir, tiendas de conveniencia, hoteles,
restaurantes y bares. Solo en materia de hospedaje anticipamos una derrama económica de 344 millones de pesos, lo cual se va a reflejar en una ocupación hotelera del 90% en los alrededores del autódromo y del 72.5% en el resto de la ciudad. Así es de que prevemos también la preventa de alrededor de 7.214 millones de pesos, por servicios turísticos 4.247 millones y por cobertura mediática 8.384 millones. Es decir, este es el detonador efectivamente, y ojalá y también nuestra gente no compre basura, que no compre los productos chinos que son de contrabando y que pues no tienen ni calidad ni servicios de protección para los niños, no cumplen con normas oficiales mexicanas. Vicente. Y bueno, sí. Sin embargo, la economía de México no está del todo bien y la inseguridad pues es uno de los no alicientes para todos estos eventos que se tendrán en la capital. ¿Les está afectando? ¿Están haciendo algún pacto con las autoridades para que haya mayor seguridad? ¿Qué están haciendo? Porque también las calles, pues los baches son una constante en estos momentos. Sí, bueno, efectivamente la economía ha bajado, incluso el consumo, derivado que pues la gente tiene menos recursos y luego si tiene menos recursos y los tira comprando porquerías que van a afectar incluso a sus familias, pues es peor. Ahora, por otro lado, yo creo que estamos en la ciudad más segura del país. Si bien es cierto que hay que trabajar mucho más, que hay que ver puntos estratégicos sensibles, ¿no? Se acaba de dar un golpe importante en la colonia Guerrero para extorsionadores que estaban pidiendo derecho de piso a comercios establecidos en la zona y ya fueron detenidos. Entonces, lo que sí es que yo creo que tenemos que aprovechar que, bueno, independientemente de cualquier cosa, pues la gente va a tener un poquito más de recursos derivado del aguinaldo, derivado de algún bono que se les dé de fin de año, etcétera. Y bueno, ciertamente sí, la ciudad yo creo que va a entrar en un proceso de renovación y de mantenimiento en materia de bacheo, lo decía la jefa de gobierno, y no va a ser nada más el tapar el hoyito, según nos informaban, sino que va a ser un reencarpetado de asfalto. Se va a hacer, yo creo que trenes de reciclado de asfalto, y eso va a permitir que muy rápidamente empecemos a reanimar las calles que tenemos en la Ciudad de México, que francamente están muy deterioradas. Vicente. Y esto también va a servir para el Mundial. Vicente, en efecto, sí, porque además se viene el Mundial. Y esto les dijeron en el gobierno de la Ciudad de México sobre el reencarpetado, porque yo estoy muy cerca de la Colonia del Valle, vivo en la Colonia del Valle y están repavimentando, aquí no es reencarpetado, y a los 15 días los baches están exactamente igual. Este ha sido un tema, porque una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que realmente se hace. En el tema de seguridad, ¿les han prometido un mayor despliegue de elementos o qué es lo que están acordando con ellos? Bueno, primero, es cierto, es que hay dos niveles de acción en el recarpetado. Uno es el de la alcaldía, que ellos tienen la obligación de darle mantenimiento a las vías secundarias. Ese es trabajo de la alcaldía, no del gobierno de la ciudad. Y el otro, el del gobierno de la ciudad, son las vías primarias, es decir, las grandes vías Insurgentes, Reforma, Tlalpan. Esas grandes vías son responsabilidad del gobierno de la ciudad. Así es de que entre los dos niveles de gobierno tienen que ponerse de acuerdo para trabajar eficientemente. Y en el caso, la jefa de gobierno lo anunció públicamente, que lo que le corresponde al gobierno de la ciudad va a ser recarpetado y son todas las vías primarias. Y lo voy a decir con todo respeto, pero así lo pienso porque lo sé. Porque un sistema bien hecho de reencarpetado, pues no les deja a algunos malos funcionarios mucho dinero. O sea, no les conviene que se hagan bien las cosas, porque entonces pues ya no se rentan más camiones, ya no se compra más asfalto, y bueno, viene una serie de malos manejos que alrededor de todo esto se da. Y esto es real, esto es en la práctica. Ahora bien, aquí depende mucho también de los barrios, de los pueblos, de las unidades habitacionales y del trabajo comunitario que se realice. Efectivamente, ya hay más cuadrantes por parte de la policía, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Se están incrementando los cuadrantes. Los cuadrantes son zonas especiales ya determinadas que están afocándose. La otra también es importante, el C5, ese para que nuestra
auditorio, son las cámaras de video que están vigilando muchos puntos de la ciudad. Se está incrementando, se están poniendo más de 50,000 nuevas cámaras. Es decir, con esto ya somos la ciudad, digamos, el Big Brother de los más grandes del mundo. Y eso también ayuda para evitar la impunidad, porque luego vienen los delitos en una ciudad tan grande como la que tenemos. Híjole, es bien complicado, ¿no? Claro, Vicente, como presidente de Canaco, ¿cuál sería la perspectiva en este cierre de año para incrementar, por supuesto, las ventas, los ingresos como industria? Bueno, nosotros como sector terciario de la economía, que es comercio, servicio y turismo, lo que estamos buscando siempre, y ahora en el 11 y 12 de noviembre estaremos celebrando una cumbre empresarial por primera vez en la Cámara de Comercio, en Expo Reforma, para apoyo a las pymes, para darle a las pymes herramientas para que se mantenga. Las pequeñas y medianas empresas en México son las que sostienen la economía. Luego se dice, pues es que hay 100,000 millones de dólares de inversión extranjera en la ciudad. Sí, pero son de capitales golondrinos que vienen a la bolsa de valores, a CETES, porque damos tasas de interés muy buenas comparado con otras partes del mundo, pero si se las dan en otro lugar, en Nueva York o en Hong Kong, inmediatamente en un clic cambian toda su inversión a otro país. Esa para nosotros no es una inversión productiva, es una inversión golondrina. Entonces, nosotros tenemos que apoyar a todas las empresas, pero en particular a las micro, pequeñas y medianas, que todos los días abren sus cortinas, que están buscando darle un servicio a la comunidad, generar impuestos, generar empleos, pagar seguro social, Infonavit, ser gente de bien, como lo somos la gran mayoría de los mexicanos, y al final terminar pues con los recursos necesarios para poder pagar la renta y los impuestos sobre la renta y los impuestos que cada vez van aumentando. Pues ojalá que así sea, Vicente, mucho por hacer, grandes cosas todavía que funcionen. Ojalá que estas medidas que esperan que pueda hacer el gobierno, tanto en seguridad, pavimentación y mucho más, ojalá que se lleven a la realidad. Por lo pronto te agradecemos muchísimo, Vicente Gutiérrez, presidente de Canaco, Ciudad de México, esta charla y tu siempre disponibilidad para salud, dinero y amor. Gracias y buenas noches. María Elena, muchas gracias por la oportunidad que le dan a la Cámara de Comercio. Muchas gracias, amigos, y seguimos con más información. Vamos a hacer una pequeña pausa, regresamos. Romina Román, María Elena Vega, no se vaya, que es información que influye en nuestros bolsillos. Ellas son mujeres de radio. Salud, dinero y amor. Con Romina Román y María Elena Vega. Por el Heraldo Radio.